Bienvenido a Confesiones del Miedo. Este es un espacio reservado para las experiencias que desafían la lógica. Aquí escuchamos historias reales de personas que vivieron algo que todavía no pueden explicar. Si quieres compartir la tuya, encontrarás el formulario en la descripción o en el comentario fijado. Ahora, apaga la luz, ponte los audífonos y escucha con atención. Mi cuarto era el que quedaba hasta atrás de la casa, el último. Y para llegar ahí, o para salir, tenías que pasar por el pasillo. Era largo, estrecho, y daba la impresión de que no se acababa. A mí, ese pasillo, me sigue dando escalofríos, solo de pensarlo. No era a la oscuridad. Incluso de día, con luz, el pasillo era raro. Se sentía pesado. El ruido no llegaba bien ahí. Era un lugar que te decía, si algo viene, viene por aquí, y te agarra sin chance. Yo sentía la entrada del pasillo como una boca abierta, que me apuntaba. Tenía unos 8 años. Una noche, algo me despertó. No fue un ruido, ni una pesadilla. Fue solo que desperté, asustada. El aire del cuarto estaba helado, aunque no había ventanas abiertas. No entraba nada de luz. Estaba oscuro, bien oscuro. Me quedé tiesa en la cama, intentando respirar despacio. El silencio en la casa era enorme. Me fijé en la puerta. Estaba solo un poco abierta, y por esa rendija se veía una línea negra contra la pared gris de mi cuarto. Y ahí estaba. En esa línea de sombra, parado. Era un niño, chiquito, de unos 4 o 5 años. Pero no se veía normal. Estaba completamente quieto. No se movía, ni respiraba que yo pudiera escuchar. Su silueta de niño, parada justo ahí, me heló el alma. Lo peor era su cara. La tenía inclinada, como tratando de verme bien por la abertura, y su rostro era solo sombra. No le veía ojos, ni boca, nada. La oscuridad se le pegaba a la cabeza, como si no tuviera facciones. Simplemente era una cabeza oscura que me miraba, sin pestañear. La sensación de que me estaba viendo era fuerte, como un peso. Traía puesta como una pijama vieja, y manchada, gastada. Quise gritar, pero la garganta se me había cerrado. Solo me salió un ahogo que nadie oyó. Él siguió ahí, quieto. ¿Cuánto tiempo llevaba mirándome? Esa pregunta me hizo temblar. El pánico me ganó. Me metí debajo de la sábana con una rapidez terrible. Jalé la tela hasta que me tapó por completo. Me temblaba todo el cuerpo. El corazón me latía durísimo. No me atrevía a respirar. Estaba esperando el ruido de sus pies, un rasguño suave en el piso de madera, pero solo había ese silencio que acecha. Después de un rato que pareció una hora, tuve que mirar. Necesitaba saber. Despacito, con todo el cuerpo temblando, saqué solo un pedacito de mi cara de la sábana. Miré a la rendija de la puerta. No había nadie. Se había ido. El pasillo seguía oscuro, pero ahora vacío. El alivio me dio náuseas. Salté de la cama y corrí descalza, sin voltear, directo al cuarto de mis papás. Los levanté gritando y llorando. Mi papá, con cara de dormido, fue a revisar el pasillo, la sala, todo. No encontró nada de nada. Fue un mal sueño, mi cielo, me dijo mi mamá, abrazándome. Ya pasó, estás bien. Pero yo sé que no fue un sueño. Lo frío que sentí, el miedo tan seco, fue real. Esa noche dormí con ellos, sintiendo el calor de sus cuerpos para tranquilizarme. Desde ese día, el pasillo se convirtió en otra cosa. Ahora, si me toca pasar por un pasillo largo y sin mucha luz, me da una urgencia horrible de correr. Siempre tengo que mirar para atrás. Y a veces, cuando estoy en silencio total, vuelve el sueño.
Sueño con esa puerta, con ese pasillo. Y en el sueño, la oscuridad de la rendija se junta y se pone con la forma de ese niño, inclinando la cabeza muy despacio, y sé, con una certeza que me despierta gritando, que sigue esperando en el fondo de algún pasillo. Y lo peor, aún no le veo la cara. Me aterra pensar en el momento en que se la vea. Gracias por escucharnos. Si esta historia te estremeció, deja tu like, suscríbete al canal y comenta si alguna vez te pasó algo parecido. Y si tienes una historia que todavía te acompaña, algo que te niegas a olvidar, cuéntala en el formulario. Podría ser la próxima en escucharse aquí. Esto fue Confesiones del Miedo.